Buenos días, bienvenidos a la clase de Estudios Sociales. El día de hoy vamos a conocer sobre la población y cultura de la región insular o Galápagos. El objetivo para nuestra clase del día de hoy es reconocer los principales rasgos demográficos de la provincia de la región insular o Galápagos. Vamos a reconocer cuáles son los principales pueblos que habitan aquí y qué cultura tiene Galápagos. ¿Ustedes creen que Galápagos siempre estuvo habitada? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿piensan que siempre Galápagos? Sí, yo creo que siempre estuvo habitada. Ya que siempre estuvo habitada. ¿Qué opinas, Porque Ibel? los animales después no vayan a sobrevivir si no hay mucha gente que le dé de comer. Ya, perfecto. Emily piensa que siempre estuvo habitada porque si no, ¿quién daba de comer a los animales? Bueno, ¿qué opina usted, Ibel? ¿Piensa que las Islas Galápagos siempre estuvo habitada por personas o no? No, porque esto está hecha por una erupción volcánica, entonces todavía era inseguro. Ya, perfecto. Ella piensa que al inicio no había muchas personas, que como son volcanes, no era muy seguro para las personas, entonces no estuvo habitada. Muy bien. ¿Qué clase o qué etnias piensan que domina en Galápagos? Los blancos, los mestizos, los afroecuatorianos, los montubios. ¿Cuál de esos grupos cree que más habitan? Yo pienso... A ver, Emily. Yo pienso que los mestizos. Ella piensa que al igual que el continente, la mayor parte de la población es mestiza. ¿Qué opina usted, Ivette? Mestizo. También piensa que los mestizos. ¿Y usted, Josie? ¿Qué población abunda más o hay más número en Galápagos? ¿Mestizos, blancos, afroecuatorianos o montubios o indígenas? ¿Cuáles piensa usted que hay en mayor número en Galápagos, Justin? A ver, Justin. Entonces, muy bien, vamos ahora a ver si es cierto que las islas no estuvieron habitadas o si es verdad que las islas sí estuvieron habitadas desde un inicio. Vamos a ver quién tiene la razón. Para ello, vamos a utilizar nuestra diapositiva. Por favor, prestamos atención para poder entender mejor nuestro tema. Ya, vamos a ver cuáles fueron los resultados del último censo. Recuerden que el último censo se hizo en el Ecuador en el 2010. Entonces vamos a ver, según el último censo, cuántos habitantes habitan en Galápagos y cuál es mayormente el grupo étnico que sobresale. Galápagos fue descubierta el 10 de marzo de 1535 por el fray Paz Tomás de Berlanga. Fue quien descubrió estas islas por casualidad. Este obispo fue enviado desde Perú hasta desde España hacia Perú, es decir, salió de Panamá por orden del rey Carlos V, pero en el océano le vino algunas tormentas y se desvió del camino, es decir, iba de Panamá a el virreinato del Perú, pero en el camino por los vientos se desvió y así llegó a dar hacia las Islas Galápagos. Entonces, recordemos que estas islas fueron descubiertas el 10 de marzo de 1535 por el fray Tomás de Berlanga. Accidentalmente las conoció y descubrió que ahí también había forma de vida animal. Luego, con el pasar de los años, el primer colono se llama la persona que llega a vivir en un determinado lugar, que no es nativo de ahí, pero que se asienta en ese lugar y se convierte en un colono. Bien, continuamos por favor. Entonces, el primer colono que habitó en estas tierras fue el irlandés
Patrick Wilkinson, que es considerado como el primer colono que llegó a las Islas Galápagos, pero él habitó concretamente en la isla Floriana. En 1830 vivió en un estado salvaje, es decir, se alimentaba de lo que encontraba en el mar, de lo que recolectaba frutas, de lo que pescaba, es decir, vivía en una especie salvaje. Y también a este lugar llegaban los piratas y los corsarios que iban llevando sus tesoros o que robaban los tesoros en el mar, llegaban a estas islas a descansar o a esconder sus tesoros luego de sus grandes travesías en el océano, y así descubrieron a este colono Patrick Wilkinson, que vivía en esta isla pero en un estado como de salvaje. Luego, con el pasar de los años, estas islas llegaron la primera colonización dirigida por el coronel José María Villamil, quien llegó a estas islas y en forma oficial la anexaron a nuestro territorio el 12 de febrero de 1832. Es decir, 2 años después de que el Ecuador se convierta en un país libre e independiente. Recordemos que el Ecuador se convierte en un país libre e independiente en 1830. Entonces, mire, pasaron 2 años hasta que fue el presidente Juan José Flores, por recomendación de este coronel José María Villamil, quien toma como posesión a las Islas Galápagos y anexó a nuestro territorio estas islas. Entonces, el presidente de ese entonces, Juan José Flores, toma posesión de estas islas en nombre de Ecuador, y así empiezan a llegar las primeras colonizaciones a la isla Floriana, que le bautizan con este nombre en honor al presidente Juan José Flores. Se le pone como Isla Floriana, y llegaron los primeros colonos a habitar en esta isla, dirigidos por este coronel José María Villamil. Entonces, miren cómo poco a poco se fue poblando las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos, como no tiene aborígenes, como no tiene antepasados, ellos han tomado las costumbres de los pueblos del continente. Galápagos tiene las mismas características de las regiones, tanto de la sierra como de la costa. Entonces, miren, como aquí tenemos que usan vestimentas similares a las de la serranía, para bailes típicos o culturales utilizan. Entonces, recordemos que estas islas fueron descubiertas por el fray Tomás de Berlanga en 1535 y han ido tomando culturas y adaptaciones del continente. Miren, según el último censo que se dio en el 2010, la mayor parte de la población es mestiza. Felicito a las niñas que en el inicio dijeron que estaban ellas de acuerdo que la mayor parte de la población de Galápagos era mestiza. Pues sí, la mayor parte de la población es mestiza, seguido de blancos, un pequeño número de indígenas, un pequeño número de afrodescendientes y muy pequeñísimo montubio, y entre otros son que han venido, por ejemplo, de otros países a habitar en el nuestro y han hecho de Galápagos su país natal, es decir, colonos de otros países forma un 1.7%. Entonces, la mayor parte de la población en Galápagos son mestizos, al igual que en nuestro continente. Mire, Galápagos, cómo ha ido creciendo, aumentando su población. Por eso es que en la actualidad ya no se permite casi a las personas quedarse en su lugar, hacer de Galápagos su lugar de vivienda. Ya no, solo se permite ir como paseo, porque ya ha aumentado demasiada población. Mire cuánto era en 1950, apenas eran 1.346 habitantes, y en el 2010, donde se hizo el último censo de población,
Galápagos tiene 25.124 habitantes. Entonces, mire cómo ha crecido en forma grande los habitantes y esto ha hecho que las 3 principales islas estén totalmente pobladas en Galápagos. Mire la población, tenemos aquí las islas más pobladas son Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, son las más pobladas que tienen, teniendo en un 31,2% de población de Galápagos. En la San Cristóbal tenemos el 15,9% y en la Isabela el 4,8%. Como podemos ver en este gráfico, el mayor número de habitantes son hombres y un menor número son mujeres. Entonces, estos son los habitantes de las 3 principales islas de Galápagos. También tenemos algunas parroquias pobladas como Puerto Ayora, Puerto Vaquerizo Moreno, Bellavista, Puerto Villamil, Santa Rosa, El Progreso, Tomás de Berlanga y la isla Floriana también son habitadas, pero estas son como provincias o parte de las 3 islas más pobladas que tiene Galápagos. Entonces no nos olvidemos que las islas más pobladas de Galápagos son Santa Cruz, San Cristóbal y la Isabela. Son las más pobladas que tiene Galápagos. Mire, esta es la población de Galápagos. La mayoría son mestizos, una muy poca cantidad tenemos de afroecuatorianos o de montubios o de indígenas. La mayoría son mestizos. Bien, mire, así llegaron los primeros colonos a Galápagos, donde vivían en forma natural. En Galápagos tenían unas casas muy pequeñas, ellos mismos la construyeron de palos, de piedras, hicieron sus casas, porque aquí hacer a un principio una casa que sea de bloque, que sea de varilla, era demasiado costoso porque estos materiales no existen en Galápagos y se los debía llevar desde el continente. Es decir, de Guayaquil o Esmeraldas o Manabí, de ahí se los podía llevar. Entonces ellos preferían hacer sus casas con piedra, con palos, con ramas que encontraban en las islas y vivían de la caza, vivían de la pesca y luego empezaron a practicar una agricultura que en la actualidad es una agricultura controlada para evitar que destruyan las especies nativas. Mire, esta ahora es Galápagos, mire cómo ha cambiado. Esto es Puerto Vaquerizo Moreno. Mire, es una ciudad que tiene casas de construcción moderna, tiene hoteles modernos, tiene escuelas, colegios, extensión de universidades. Entonces es una ciudad moderna. No es Galápagos solamente un conjunto de islas de animales, sino que Galápagos también son ciudades que están en la modernidad. Entonces, como podemos ver, como a través de los años Galápagos ha ido evolucionando y cambiando tanto en su cultura como en sus tradiciones. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna cosa que les llamó la atención? ¿Algo que quieran saber? Si no hay preguntas, entonces voy preguntando yo. ¿Quién fue quien descubrió las Islas Galápagos? A ver, alce su manito y yo le José María Vidal. ¿Quién fue que, pero gracias a su participación, quién descubrió las Islas Galápagos por orden del rey Carlos V? Tomás, algo. Perfecto. El fray Tomás de Berlanga, quien fue enviado desde Panamá a la ciudad de Lima, Perú, para que allí se organizara, diera su religión. Fue enviado allá este padre, pero en el océano tuvo muchas dificultades y su embarcación se desvió y llegó a las Islas Galápagos. Entonces él en el año de 1535 descubrió las Islas Galápagos. ¿Quiénes fueron los primeros colonos? ¿Cómo llegaron los primeros colonos hacia Galápagos? A ver, Justin, ¿cómo llegaron los primeros colonos a Galápagos? A ver,
Recordemos que colono es la persona que va a vivir a otro lugar y hace de ese lugar su ciudad. Entonces, eso es un colono, quien habita una ciudad que estaba, un lugar que estaba inhabitado. Eso es un colono. ¿Ya? Entonces, díganme, ¿cuáles fueron los primeros colonos que llegaron a Galápagos? A ver, y ver, ahí sí va lo suyo. Los soldados ecuatorianos. José María. Ya, perfecto. Fue un coronel, José María Villamil, quien llegó con un pequeño de grupos y ahí habitaron. ¿En qué isla concretamente se asentaron? A ver, ¿en cuál de las islas se...? En la vela. A ver, recordemos, ¿en cuál isla se asentaron esta población? A ver. Santa Cruz. Tenía el nombre del presidente quien tomó posesión. A ver, ¿cómo se llamó la isla? José Flores. Floriana. Floriana. La isla Floriana, en honor al presidente Juan José Flores, se le bautizó a esta isla como Isla Floriana y fue a esta isla donde llegaron los primeros colonos. A ver, Kiara, ¿cómo vivían los primeros colonos? A ver, ¿cómo vivían los primeros colonos? Acérquese un poquito más al micrófono, mi amor. ¿Cómo vivían los primeros colonos? Los primeros habitantes de Galápagos, ¿cómo vivían? Como prisioneros. No tanto como prisioneros, sino como primitivos. ¿Ya? ¿De qué se alimentaban? A ver, Carlos, Justin, ¿de qué se alimentaban? Ya, perfecto, de la casa, de la De la agricultura. Después de ellos mismos sembraban sus propios productos, muy bien. ¿Y cómo eran sus casas, Camila? Eran de piedras o Muy de paja bien. o de madera. O de madera que Ellos encontraban en la misma conseguían esos isla. elementos. Perfecto, excelente, muy bien. Bien, vamos entonces a trabajar algunas actividades en nuestro cuaderno. Por favor, saque su cuadernito, vamos a trabajar las siguientes actividades. Saque el cuaderno de sociales, vamos a escribir actividades. Perfecto, actividades 1. Por favor, colaborar contestando las actividades que vamos a trabajar, que sobre la clase que acabamos de ver. Perfecto. ¿Quién? Por favor, saque su cuaderno, no se atrase, escriba en su cuaderno. ¿Quién descubrió las islas Galápagos? A ver, me colabora, por favor, y ver. ¿Quién descubrió las Islas Galápagos? Tomás. Ya, perfecto. Fue descubierta por el padre Tomás de Berlanga. Perfecto. Ya. Contestamos, por favor. Fue descubierta por el padre Tomás de Berlanga en 1535. Perfecto, gracias por su colaboración. Escriba, por favor. Siguiente, vamos a la número 2. Copie, por favor, no se vaya atrasando. Pasamos a la actividad número 2. Señorita, fue el 10 de marzo, ¿verdad? Que descubrieron las islas. Exactamente, en 1535. Muy bien. Escriba qué habitantes existen en Galápagos.
A ver, ¿qué clase de habitantes nomás encontramos en Galápagos? Mestizos. Ya, vamos a ir una por una. A ver, vamos primero, Emily. Encontramos los mestizos. Perfecto, mestizos. A ver, vamos con Camila. ¿Qué más encontramos en Galápagos? A ver, me colabora, por favor, Camila. Vamos con Ivette. A ver, Blanco, señorita, blanco. perfecto. Blancos. ¿Qué más encontramos? A ver, Camila. Vamos. Justin. Carlos. A ver, mestizos, blancos. Ecuatorianos. Afroecuatorianos. ¿Qué más? Ecuatorianos, señores. Perfecto, gracias, Carlos. Afroecuatorianos. ¿Qué más encontramos, Carlos? Los montubios. Perfecto, montubios. Montubios, ¿qué más? Y el otro tipo. Y Los también vienen de otros países, ¿cómo se decía? indígenas. Y aparte pongamos esos propios, ¿ya? Otros que está dado, ¿por qué? Porque vienen europeos, vienen asiáticos, vienen chinos y así, otros habitantes de otros continentes que están en Galápagos. Bien, vamos a la actividad número 3. Por favor, no se atrase, vaya copiando y también vaya participando para realizar. Muy bien. ¿Quiénes fueron los primeros colonos y a qué isla llegaron? Muy bien. ¿Quiénes fueron los primeros colonos que llegaron a Galápagos y en qué isla habitaron? A ver, colabórenme por favor con esta actividad. Fueron los primitivos y habitaron en la isla Floriana. Perfecto. Muy bien. Fueron colonos que llegaron a la isla Floriana. Perfecto, a la isla Floriana. Fueron colonos que llegaron a la isla Floriana desde el continente, Puede ser que fueron desde Guayaquil, dirigidos por el coronel José María Villamil, y se establecieron en la ciudad en la isla Floriana. Pero quizás con el pasar del tiempo, esta isla no les prestó la suficiente cosas o los suficientes elementos para vivir y luego se pasaron a las demás islas. Muy bien, la última actividad, por favor. Esta quiero escucharle a Justin y a Carlos de esta actividad. Por favor, me colaboran los dos niños. ¿Qué islas son las más pobladas de Galápagos? Muy bien. ¿Qué islas son las más pobladas en Galápagos? A ver, colabóreme Carlos y Justin. A ver, ¿cuáles son las islas más pobladas de Galápagos? En la actualidad, según el censo del 2010, ¿cuáles son las islas más pobladas en Galápagos? A ver, Justin, a ver, Emily, vámonos con Emily.
La Santa Cruz. Perfecto. Santa Cruz. A ver, Carlos, ¿cuál es la otra? Santa Cruz. Usted le puede ir poniendo abajo, yo le voy a poner al frente por el espacio. ¿Cuál otra, por favor? A ver, Ivette. ¿Cuál Isabela. Perfecto. Isabela. San Cristóbal. Isabela. Y ya tenemos San Cristóbal. Perfecto. Gracias por su colaboración. San Cristóbal. Muy bien. Pues estas son las islas más pobladas. Bien. Hasta aquí vamos a hacer un recuento. Cualquier pregunta e inquietud, estoy para ayudarles. Bien, el día de hoy estamos viendo sobre la población de las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos fueron descubiertas en el año de 1535 en forma accidental por el padre Tomás de Berlanga, quien se dirigía desde Panamá hacia Lima en el Perú para ahí desempeñarse como sacerdote, pero en el Océano Pacífico subió algunos problemas su embarcación y llegaron en forma accidental a Galápagos. ¿Qué habitantes o qué etnias nomás encontramos en Galápagos? Tenemos a mestizos, tenemos a los blancos, tenemos a afroecuatorianos, montubios, indígenas y otros que vienen habitantes de otros países, como por ejemplo de la China, de Europa, que al gustar las maravillas de Galápagos se quedan habitando en estas islas. ¿Quiénes fueron los primeros colonos y a qué islas llegaron? Los primeros colonos llegaron desde el continente, se fueron dirigidos por un pequeño grupo de habitantes que quisieron vivir en Galápagos, dirigidos por el coronel José María Villamil, se fueron a Galápagos a colonizar y concretamente llegaron a la isla Floriana, que le pusieron en este nombre en honor al presidente Juan José Flores, que fue en 1832 quien tomó a las Islas Galápagos como parte del territorio ecuatoriano. ¿Cuáles son las islas más pobladas que tiene Galápagos? Tenemos la isla Santa Cruz, la isla Isabela y la San Cristóbal, que la isla San Cristóbal es donde se encuentra la capital de Galápagos, Puerto Vaquerizo Moreno. Entonces, miren cómo Galápagos a través de los años ha ido cambiando. Actualmente es una ciudad muy moderna, especialmente en Santa Cruz, Isabel y San Cristóbal. La ciudad es muy moderna, tiene bellas edificaciones, hoteles, tiene también escuelas, colegios, extensión de universidad. Es decir, Galápagos también se ha modernizado. No es que sigue siendo unas islas deshabitadas donde solamente hay animales y pocas personas. No, es una ciudad moderna con todas las características que tiene una ciudad moderna. A ver, ¿alguien alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? ¿Algo que les quedó duda? Por favor, es el momento de preguntar. A ver, Ivette, ¿alguna inquietud? No, señorita. A ver, Justin, ¿alguna inquietud? Algo que quiera que le explique, que no le quedó claro cómo se fue habitando Galápagos. Se recuerde que Galápagos era un lugar inhóspito donde solo estaban animales y poco a poco se ha convertido en una ciudad moderna. ¿Ya? ¿Está entendido la clase? Bueno, parece que todos entendieron, no hay inquietudes. Bien, gracias por el día de hoy. El día de mañana vamos a conocer cuáles son las fiestas tradicionales que tenemos en Galápagos. Por favor, vaya consultando sobre el tema para poder mañana dar cualquier inquietud sobre las fiestas tradicionales. ¿Cuáles son las fiestas más tradicionales que encontramos? Aunque cada isla tiene su propia fiesta, su propia tradición, pero en general, ¿cuáles son las fiestas tradicionales de Galápagos? Gracias por el día de hoy.